Hola muchachos, muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Doctora, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias, doctor. Bueno, ¿quién de ustedes, bueno, en primer lugar, espero que todos se encuentren muy bien. Va entrando uno así como tan rápido. Espero que todos se encuentren muy bien. Que les haya ido muy bien pues a nivel general en su primer corte con todas las asignaturas. Vamos entonces hoy a terminar este breve repaso que hemos hecho sobre historia de Colombia, para en la otra clase, si Dios quiere, ya continuar como está señalado en el sílabus, con el contexto internacional. Vamos a hablar sobre la estructura del sistema internacional, pero bueno, eso será la clase. Entonces, quisiera saber quiénes trajeron para hoy noticia, para iniciar con esa revisión de prensa. Quien haya traído noticia, por favor, levante la mano. José Roney, perfecto. Dame un momento, por favor, descargo el listado de asistencia. Listo, José Roney, te escuchamos. Gracias, doctora. Compañeros, muy buenas noches. Encontré una noticia muy interesante para el mundo de los jóvenes, ¿no es cierto? Nosotros como personas mayores, pues de pronto podemos ser asesores, pero este tema es un poquito extenso, doctora, es un tema de mucha importancia para la democracia de los países, de cómo los jóvenes pueden promoverse, pueden intervenir y no quedarse pues mirando, como se dice popularmente, desde la barrera, ¿no es cierto? Es un ejemplo de una estudiante de Tailandia
que a pesar de todas las, todo lo riguroso de ese país, a lo que están sometidos y cohibidas las personas, ella se sale y hace algo demasiado importante porque allá en ese país pues todavía funciona los reyes, ¿no es cierto? Entonces, y está muy prohibido que la gente del común haga cualquier comentario acerca de la familia real. Bueno, paso a leer el tema como tal. Vale. Dice, la estudiante que desafía la monarquía en Tailandia, el país en el que criticar al rey puede llevarte a la cárcel. Dice ella, tenía un miedo enorme que iba creciendo, un temor profundo de las consecuencias. Esta niña se llama, el nombre es complicado, pues todos sabemos, Panusaya. El nombre es Panusaya. Voy a tratar de deletrear el apellido porque es muy, muy complicado. Sintihirahuatanakul es el apellido de ella. Esto sucedió el 21 de agosto. Esta joven de 21 años, con los nervios de punta, se puso encima de una tarima en Tailandia y desafió abiertamente a la monarquía de este país asiático. Protesta en Tailandia. Los jóvenes que lideran una de las mayores manifestaciones prodemocráticas de los últimos años, bajo los aplausos de miles de estudiantes de una de las principales universidades tailandesas, leyó un manifiesto que ha tenido enorme repercusión. Este manifiesto tiene 2 puntos en los que hace un llamado para reformar la monarquía. Fue una movida impactante. A los tailandeses se les enseña desde que son niños a reverenciar y amar a sus monarcas, pero también a temer a las consecuencias de quien se atreva a hablar en contra de ellos. Entonces, a partir de ese momento, pues ella queda marcada y dice que su vida no será la misma. Prosigo. Tailandia es uno de los países del mundo que tiene vigente una ley de lesa majestad. Esto significa que cualquier persona que critique al rey, a la reina, al príncipe heredero o al regente podría ser enviado a prisión con una condena de hasta 15 años. Pero en los últimos meses, manifestantes en favor de la democratización han recorrido el país, y los estudiantes como Panusaya están en el corazón de estas movilizaciones sin importar las consecuencias futuras. Dice ella, yo sé que mi vida nunca volverá a ser la misma. Esto le dice la joven a la BBC. Mediante el escrito hizo un llamado por una monarquía que responda legalmente por acciones ante instituciones democráticamente elegidas, además de presentar una propuesta para reducir el presupuesto real y hacer que la corona deje de intervenir en asuntos políticos. Fueron declaraciones muy impactantes para la mayoría de los tailandeses. El discurso de Panusaya causó escándalo, una combinación de aplausos tanto de liberales y medios que apoyan a la monarquía como en favor de Panusaya. El texto es largo, doctora, no sé si me permite pues continuar leyéndolo, pero en sí es que esta niña de 21 años, debido a la rigurosidad con que como se vive en ese país, pues ella se sale del montón y empieza a criticar al rey, como ya lo dije, sin medir las consecuencias. Pero ¿esto a dónde va? A que, hombre, en nuestro país se vive situaciones, entre comillas, similares. ¿Por qué? Porque aquí supuestamente hay una democracia. Y resulta que es una problemática donde los jóvenes tienen que involucrarse a fondo.
porque si se requiere un cambio en el país, en nuestro país, pues tiene que ser de esa forma, ¿no es cierto? Porque de resto las cosas no llegan porque sí, siempre hay el régimen, siempre hay el control y remontándome un poquitico, si me lo permite, doctora, a los hechos de la semana anterior, pues he estado pendiente de las noticias y toda protesta a partir de ese momento, toda manifestación de inconformismo de parte de las juventudes, entonces los gobiernos de turno en este caso, dicen que son productos de que algunos grupos disidentes los están conformando, o sea, le hacen creer al pueblo que estas manifestaciones simplemente son de los grupos, más no de la violación de los derechos como nos hemos dado cuenta últimamente. Pues esa es como una conclusión que yo tomo de esta noticia de esta joven Panusaya, que, como lo dije, fue capaz de enfrentarse a este régimen y pues sin medir las situaciones futuras que se le pueden venir a ella, ¿no es cierto? Pero es la manera de decir, no estamos de acuerdo con las políticas por las cuales tenemos que ser gobernados. No sé, doctora, si continúo la lectura porque es un poquito extensa. Usted me dice. Sí, 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 sí. Lee. Listo, doctora, gracias. Entonces prosigo. Panusaya nota que incluso ya de niña cuestionaba la posición de la familia real en la vida de Tailandia. Un día sofocante, un funcionario se presentó en la puerta de su casa y le pidió a su familia que saliera de allí y se sentara en el pavimento para ver pasar una caravana motorizada del rey. Ella dice, ¿por qué tenemos que salir a la calle en pleno sol y durante media hora para ver pasar una caravana? No tenía ni idea de lo que estaba pasando y decidí que no iba a salir, recuerda ella. Mas la joven Panusaya empezó a mostrar interés en la política desde muy temprano. En el bachillerato discutía sobre política con sus amigos. Era uno de los pasatiempos favoritos. Había crecido como una joven tímida y había sufrido maltratos en el colegio, pero un intercambio estudiantil de 6 meses en los Estados Unidos le hizo cambiar por completo su vida y su manera de pensar. Regresó a casa como una persona distinta que no tenía miedo de hablar y de actuar, anota ella, y empezó a volverse más políticamente activa después de ingresar a la prestigiosa Universidad de Thammasat. Hace 2 años, la joven que se unió a la Revolución de Domo, una organización política estudiantil, en febrero ayudó a organizar la primera movilización pro democracia después de la disolución del partido Future Forward, una agrupación reformista que era popular entre los jóvenes y que fue desmantelada después de que se dictaminó que había aceptado préstamos ilegales de sus propios líderes. Pero en eso no son los únicos eventos que inspiran a los jóvenes tailandeses a unirse al movimiento estudiantil pro-democrático en los últimos años. El rey Maha Vajiralongkorn, quien heredó el trono en 1916, raramente se le ha visto en público. Entonces esto era una de las situaciones que ella criticaba precisamente, porque este rey no estaba pues pendiente, no compartía, no estaba desaparecido totalmente. Bueno, el gobierno de Tailandia señala que promueve la libertad de expresión y tolera la crítica a la vez que considera que los estudiantes deben ejercer sus derechos dentro de la ley y no deben amenazar la seguridad nacional. Pero los estudiantes temen por su seguridad. Al menos 9 militantes que huyeron del país desde el golpe de Estado de 1914 en contra del gobierno han desaparecido. Algunos han sido encontrados muertos a la orilla de un río. Panusaya dice que desde la noche que leyó el manifiesto sus movimientos están siendo monitoreados por las autoridades día y noche, tanto en el campo universitario como en su vivienda. Aunque están vestidos de civil, ella asegura que son policías. Tienen todo el mismo corte de cabello y siempre le andan tomando fotos.
tampoco ha sido acusada de violar, hasta este momento tampoco ha sido acusada de violar las normas de lesa majestad. Esas normas se han usado menos frecuentemente en los últimos años. A pedido del mismo Palacio, pero podría afrontar cargos por sedición, diseminación de falsa información dentro de redes de computadores. Panusaya también enfrenta tensiones en su casa. Bueno, cuando ella le hace el comentario a la mamá que está en contra de las políticas del rey, pues la mamá le dice que no podía hacer eso, pero finalmente la madre cede y le dijo que podía hacer todo lo que ella quisiera, pero menos hacer críticas que tuvieran que ver con la monarquía. A lo cual Panusaya le dice que no, pues no, que no va a temer a las consecuencias. En esa movilización que ella, por intermedio de lo que ella ha hecho, quiere hacer un llamado por varias reformas, no solo en la monarquía, sino también en el ejército y la constitución y la educación. Por último, ella termina diciendo que cree que la madre debe entender que lo que hace no lo hace por diversión. Esto es en serio. Y ella como estudiante dice, tenemos que hacerlo. No vemos como nuestro deber, perdón, lo vemos como nuestro deber, así que tiene que entender, quiero esto y quiero hacerlo y me siento orgullosa de lo que estoy haciendo por mi pueblo, por mi país, para que nosotros los jóvenes mañana tengamos una vida un poco mejor. Entonces, pues como inicié diciendo, para las juventudes, lo repito, yo creo que este es un vivo ejemplo, esta niña tiene 21 años, es un vivo ejemplo de cómo los jóvenes tienen que proyectarse en una vida, tienen que proyectarse en un futuro mejor y tienen que lucharlo, ¿no es cierto? Independientemente de las situaciones futuras por las que tengan que pasar, pero es el bienestar de un pueblo, doctora. Es lo que interpreto, es lo que dice esta niña Panusaya, que me pareció demasiado interesante. Muy bien, José Rone, y muchas gracias por traernos esa historia de vida. A veces la memoria, inclusive, la memoria y esa memoria que después será memoria histórica, relata mejor los principales eventos de un siglo, de una década, bueno, del tiempo que sea, o como queramos medirlo, que la misma historia, porque da unos detalles reveladores. Entonces, y yo creo que definitivamente la juventud ya está tomando posiciones muy fuertes, muy revolucionarias, si se puede decir, en muchísimas partes del mundo. Eso lo hemos podido ver, sobre todo con las últimas protestas. Y es que increíble que no fuera así, porque pues hoy todo el mundo, hay una democratización de todos modos de la información, del acceso a la misma, de los análisis que se hacen de la misma, de tal manera que todo eso va generando que la gente forme académicamente posiciones frente a las decisiones que se toman desde el poder central. Muchas gracias, José Roney. Me imagino que Julio César y Cristian también traen noticia, entonces vamos con Julio César. Sí, bueno. Doctora, pues yo no traigo noticia, pues tengo la mía, pero no, porque usted me había dicho que para darle oportunidad a los demás, pero sí quería hacer una observación sobre lo de la noticia de José Roney, que me pareció muy interesante, porque yo también la leí, y es muy breve lo que voy a decir, doctora. Hay un punto importante sobre esa lectura, que es que Panusaya, algo que marcó a Panusaya fue que ella realizó un viaje a los Estados Unidos. Ella durante su estancia en Estados Unidos, ella vio un mundo diferente. El poder ver cómo la vida de otros espacios, de otros lugares, es diferente a la nuestra. Eso, cuando hay extremos, ¿sí? Que las personas no viajan, no conocen, eso es impactante, eso es, ¿sí? Y esto marcó a esta niña Panusaya. Y pues para nuestra clase,
por ejemplo, si nosotros nos remontamos a la Edad Media, nos remontamos a la época de los emperadores y todo eso, las personas no, o sea, su vida, ellos vivían las injusticias más grandes, pero esa era la vida. Cuando uno no ve no ve otros horizontes, no ve otras opciones, entonces uno tampoco las piensa. Si uno no conoce algo, entonces uno no ve la necesidad de los cambios o que el cambio se puede hacer. Entonces, este es el punto relevante también de esta noticia, es que Panu Saya, una joven, vio otros horizontes y que el mundo puede cambiar y inició su cambio. Eso es lo que quería decir, doctora. Gracias. Julio César, de todos modos, estamos en borrón y cuenta nueva. Así que, no, claro que sí. Entonces, Para lo de la noticia, doctora. sí, por supuesto, ya estamos en el segundo corte. Listo, entonces, doctora, ya la tengo. ¿la tienes ahí? Sí, señora, Bueno, sí, señora, sí. La tarea yo la hice, doctora. Ni más faltaba. muy bien, eso hay que recompensarlo, dale. Bueno, el título. Océanos, claves para asegurar el abastecimiento mundial en el 2050. O sea, que estamos en el 2020, estamos viendo el riesgo que se representa la intervención del hombre en los mares. Podrán producirse como mínimo 21 millones de toneladas de alimentos más cada año, según estudio. La producción mundial de alimentos de origen marino podría aumentar entre 21 y 44 millones de toneladas para el año 2050, lo que supone entre el 12 y el 25% del aumento de toda la proteína animal necesaria para alimentar a 9.800 millones de personas a mediados de siglo, según un estudio publicado el 18 de agosto en la revista Nature. La investigación, no obstante, advierte que de seguir ese aumento en la producción de alimentos de manera sostenible dependerá de tres factores. Reformas políticas, innovación tecnológica y evolución en la demanda futura. El estudio realizado por científicos de instituciones de Argentina, Chile, China, Japón, Malasia, México, Noruega, Sudáfrica, Estados Unidos y la Universidad de Vigo, España, recuerda que en un planeta en que los recursos son limitados, tanto en tierras como en los océanos, y en el que la población crece de manera exponencial, el abastecimiento mundial de alimentos sin comprometer a los ecosistemas es un reto incierto. Actualmente los alimentos proceden del mar, producidos a partir de las capturas pesqueras, y las explotaciones o granjas pesqueras, maricultura, representan solo el 17% de la producción anual de las proteínas de origen animal que se consumen en el mundo, pero podrían desempeñar un papel mucho más importante en la seguridad alimentaria y nutricional mundial y proporcionar hasta un 25%. Esto se refiere, doctora, a la cría de especies marinas para el cultivo de especies marinas, para el consumo humano. En este trabajo, liderado por el economista de la Universidad de California, Christopher Costello, los científicos han analizado los datos de 4.702 pesquerías para simular su producción en las próximas décadas y calcular el potencial de maricultura en el mundo. Para ello, los investigadores se basaron en el suministro mundial de alimentos procedente de dos fuentes, la pesca y la cría de peces marinos y moluscos bivalvos. Y sobre estos datos realizaron proyecciones para el 2050 utilizando modelos bioeconómicos que tienen en cuenta factores como la gestión económica y las limitaciones en materia alimentaria. Las conclusiones indican que ambos sectores, y especialmente el de la maricultura, son capaces de producir de manera sostenible una cantidad de alimentos sustancialmente mayor que la actual, pero teniendo en cuenta algunas limitaciones o supuestos, explica la investigadora de la Universidad de Vigo y coautora del trabajo. Según el estudio, los océanos podrían producir como mínimo 21 millones de toneladas más cada año, pero para ello hay que asegurar la capacidad biológica de los océanos
para producir acuicultura y pesca, que la demanda se ajuste a la capacidad productiva de esos ecosistemas y que la gestión sea sostenible, evitar la sobrepesca y mejorar las técnicas de maricultura. Por último, el estudio también advierte que el suministro de los alimentos de origen marino podrían ser sustancialmente distintos en el futuro, mientras que hoy en día predominan las capturas de las pesquerías. A mediados del siglo, hasta el 44% de los alimentos de origen marino podrán proceder de la maricultura. Pues doctora, esto sencillamente es que el mar a futuro va a ser explotado con técnicas de cultivos de peces para el consumo humano. Esto ya se está proyectando el futuro y esto, que por ejemplo en el caso colombiano, teniendo dos mares, el cultivo pues es una opción, doctora. Gracias. Muy interesante, Julio César. Y de la mano de lo que dices, también tiene que ir una política muy fuerte de descontaminación de los océanos, por supuesto, y ojalá que no vamos a perder más zona económica territorial, pues porque es que ahí también está el otro problema con respecto al tema de océanos, ¿no? Que cada vez hemos ido perdiendo más zona económica de explotación marina. Pesquera. Doctora, sí, es que el enfoque que quería darlo es que Colombia, teniendo dos inmensos mares, ¿sí? Nosotros realmente no sabemos lo que tenemos, sí. y lo manejamos mal, y hay naciones desarrolladas que tienen limitantes pesqueros de mar, pero se han dedicado, primero que todo, a cuidar sus mares. Y segundo, a explotarlo, no sobreexplotarlo, sino explotarlos de una forma racional, utilizando el cultivo marino. Nosotros aquí en Colombia se está haciendo hoy en día en algunos lagos, por ejemplo, con la trucha, las mojarras y todo eso, pero resulta que tenemos olvidado al mar. Entonces, mire, no sabemos lo que tenemos, Gracias, sí, doctor. eso también es parte de que no tenemos una política de fronteras de Estado. Desafortunadamente, ahí pues se generó un COMPES en el gobierno Santos. Ojalá pues le den continuidad a ese COMPES y lo robustezcan. Gracias, Julio César, y vamos por último con Cristian para poder ya iniciar la clase. Hola, buenas noches a todos. Buenas Espero se encuentren muy bien. Bueno, antes de la noticia, la última clase habíamos quedado en lo de las bananeras de Gaitán, entonces yo quiero como leerles un poco el capítulo 3 de lo que es el discurso del honorable doctor Gaitán en el tribunal. Entonces, para empezar, esa sesión se llevó a cabo el 5 de septiembre de 1929. El formidable discurso del representante Gaitán empieza así. Las barras estaban de bote en bote. Un apretado público de estudiantes, considerable número de diplomáticos y altos personajes llenaban las tribunas. Cuando el orador nerviosamente ocupó la tribuna, el público le ovacionó largamente. Gaitán, Gaitán. De los bancos de la mayoría, un buen número de representantes resolvió abandonar el recinto. Es ahí cuando entonces Gaitán dijo: no existiera hoy en la serenidad que he venido trayendo en estos debates. Tenéis que permitirme que use en este día de toda mi insolencia delante de vosotros. Pese a los cánones que no quieren creer que en el Congreso de tener participación rotunda en este grave problema. Los cargos que aquí he de comprobar esta tarde son de una gravedad muy superior a todos los anteriores. A mí no me importa que cobardemente, oblicuamente, se esté conspirando contra la labor que yo me he impuesto. Yo sé que en el fondo todos reconocen la gravedad de estas cosas y la importancia de que se esclarezcan, pero la miserable y pequeña política que hoy vive en el país quiere presentarse como un muro para defender lo indeseable. No se trata de que los conservadores no reconozcan la indeseable de su sensación. Es aquello que sacrifica los intereses de un deber a sus mezquitas luchas políticas. El ajetreo enano
y exiguo de sus candidaturas, todos quieren hoy buscar una simpatía en el gobierno, quieren encontrar en el gobierno el cómplice, ayude, grandes fraudes electorales, y esa es la razón de su silencio y el deseo que este debate no continúe. Porque yo sé que entre algunos derechistas y los izquierdistas, ya que en materia de corrupción política, ella ha invadido las esferas de los hombres y de los partidos. Bueno, ese era mi exhorto para hablar un poco de la noticia. Chévere. Ujú. Y bueno, la noticia que yo quería contarles es que un abogado de la Gran Colombia, un señor Jorge Ordóñez, fue brutalmente asesinado por la policía en estos días. Yo sé que todos ya son conocedores del tema, entonces yo quería como contarles la noticia de que ese señor era de la Universidad Gran Colombia y estaba en 10º semestre y que por extrañas circunstancias, la Policía Nacional, lo intervino y pues da con la fatalidad de su muerte, ¿no? Y ya caberá esclarecer los hechos de este suceso que, bueno, que trae como relevancia que hay más de 44 CAIs destruidos y, bueno, hubo una gran insurgencia después de esto. Ese era lo que quería aportar para la clase, profe. Muchas gracias por dejarme hablar. Para eso son estas aulas, Cristian. Muy bien, muchas gracias. Sí, él estaba en 10º semestre, ¿no? Y me dicen que él estudiaba en la noche. No sé, ¿quién lo conocía de ustedes? De pronto alguno que esté aquí, que estudie Derecho. ¿Alguien lo conocía? Profe, yo no lo distinguí, pero un profesor me contó que él le hacía falta únicamente ver una materia y que pues era la que estaba viendo ahorita en este semestre, solo estaba pendiente por una materia. Ujú. Y sí estudiaba de noche. En la noche, sí. Acaban de revelar en Caracol, no sé si lo pudieron ver de pronto a las 7, eh, cómo falla el cuerpo. Y dicen que a él lo que le causó la muerte fue ¿cómo se dice? O sea, estaba por dentro, estaba sufriendo estaba desangrado, mejor dicho. Entonces, pues bueno, también dicen que tenía una lesión muy fuerte en una de sus piernas, creo que era en la derecha, malos golpes propinados en la cabeza. No, una brutalidad, una brutalidad. No sé, la verdad yo no he visto noticias, yo no sé si esto va a pasar a la jurisdicción ordinaria. ¿Tú sabes algo, Alejandra? Sí, profe, eso pasó a la jurisdicción ordinaria y un relato del amigo que estuvo ahí presente cuando los llevaron al CAI. Entonces él dice que los subieron esposados a los dos a la patrulla, a la camionetica de la policía, y que ahí cogieron a Ordóñez a pegarle golpes y lo trataban mal, y como la ropa ya estaba rasgada, le seguían poniendo el taser. Y que cuando llegaron al CAI, a Ordóñez lo empujaron y él cayó al piso y que el amigo sí se pudo bajar por sus propios medios y luego lo entraron al CAI y que ahí lo siguieron golpeando y golpeando, es lo que cuenta el amigo de Ordóñez. Y él dice que ya les decía a los policías que ya no más, que no le pegaran más y vio ya al amigo muy pálido y muy frío y poco hablaba. Entonces ellos le pedían el favor a la policía de que los llevara al médico hasta que llegó un amigo al CAI y hasta que al fin la policía accedió y lo llevaron al hospital. Lo subieron entre los dos amigos, lo subieron al hospital, perdón, a la patrulla, los llevaron al hospital y ahí pidieron una silla de ruedas y que cuando lo sentaron en la silla de ruedas, él de una vez se desgonzó. Lo entraron a urgencias y el muchacho se puso a llorar ahí en una silla afuera y que la doctora entró, salió y se arrodilló ahí al lado de él y dijo que lo sentía mucho, que el amigo había fallecido. Y sin Eso embargo, fue lo que el relato que dio el muchacho que presenció todos los hechos. sí, y sin embargo hoy salió el abogado, me contaron porque yo no vi la noticia, pero que salió uno de los abogados defensores de uno de los policías a decir que su cliente no había matado no había matado a Javier, imagínense.
Así. Profe, lo que pasa es que, digamos, cuando ahí en el video se ven, son dos policías, uno que lo estaba sosteniendo y el otro que sí le estaba poniendo el taser. Entonces, ahí lo que me imagino que tienen que determinar es, me imagino yo cuál fue el que le dio el golpe, cuál de los dos, o si dentro del CAI habían más policías golpeando. Bueno, sí, Alejandra. Porque el que le puso el taser, él no murió por el taser, sino murió porque creo que le estallaron el hígado y los diferentes Ujú, golpes. fue por Entonces, en el video de la calle se ve ese el taser. Y bueno, pues ahí sí hubo abuso de autoridad, pero quién sabe qué pasó y quiénes le pegaron dentro del CAI. Pero bueno, ahí se configura de todos modos el concierto para delinquir. Yo no soy abogada, ¿no? Por eso pregunto. En el caso de estos policías que se veían en el video. No, profe, no tipifica No, de cierta profe, manera el concierto para delinquir porque no son una organización. O sea, si fuera una organización, dependiendo de eso, sí podría tipificarse como una concierto para delinquir, pero no, ellos digamos que en su actuar de policías no vieron la capacidad y de pronto fue eso no que concertaron entre ellos para... Y entonces allí, qué cargo se les puede, Hay eh, Profe, pues concurso de en noticias conductas. están diciendo que tortura y homicidio agravado sí, para los dos policías. Pero pues igual sí está por comprobar si ellos sí fueron los también los que golpearon dentro del CAI. ok. Y una pregunta, ¿cómo es que se llama el arma? ¿Taser? sí, Taser, señora. sí. Sí, doctora, las pistolas eléctricas Taser. Ok, y al estar permitido el taser, ¿se configura ahí tortura? O sea, no es por la taser, sino por los golpes. Sí, señora, por los golpes. Los Sí, golpes. profe, porque va en contra del derecho internacional de los derechos humanos. Va en contra del DH, Me refiero es que el no es trato. por el arma, no es por el uso de la taser, porque está autorizada para el uso de la policía, es por los golpes, ¿no? Sí, sí, profe, pero solo pueden usar solo dos veces. Ya después sería ya lesiones como tal, lesiones personales, porque eso no ocasiona la Pues, muerte. La muerte del señor se produce por las lesiones que sufre en su cuerpo, o sea, porque en serio lo cogieron a los darle duro golpes. entre 7 personas. No, eso yo lo entiendo, no, claro, yo eso lo entiendo, pero vuelvo es al arma, mi punto es el arma, o sea, dice Cristian que entonces hay un protocolo para utilizar esas taser y solamente se puede colocar a una persona en dos veces y no más. Sí, Sí, es como un señora, eso era lo que sometimiento, como decían. reducir a la persona. Ya, Lo que pasa, doctora, es que como esas armas producen descargas eléctricas, entonces en la medida que se aplica una vez, reducen y hasta 2 veces reducen más a la persona, pero en la manera como ellos lo hacían, que era colocarse en el cuerpo y empezarle a disparar, pues sí afectó mucho y ahí es donde no está permitido, ¿no es cierto? o sea, Porque como lo acabo de decir, ellos se la colocaron en el cuerpo y la estaban descargando totalmente, entonces la persona ya estaba totalmente inerte, reducida, entonces ellos se extralimitaron en ese caso. entonces la tortura también cabe por el uso descomunal del arma, de la taser. Exactamente, doctora, sí. Ya. Ok, bueno, pues muchas gracias a Cristian por habernos traído, Profe, señor. Ujú. Dale, Alejandra. profe, también hay en noticias y varios relatos que han pasado por Caracol, que esos dos policías ya tenían varias denuncias por hechos similares, porque golpeaban a la gente y les ponían la taser varias veces. Y uno de esos muchachos también es estudiante de Derecho y le había puesto denuncia a los mismos policías y no habían hecho nada. Ave María. Y la policía no hizo nada. Hay varias denuncias a los mismos policías. Ave María, qué cosa tan seria esto. Gracias, Alejandra. Bueno, muy bien. Listo. Bueno, Bueno, sí. entonces, entonces, ¿qué? Entonces vamos a seguir con la clase. Permítanme, por favor.
Bueno, vamos a continuar entonces con la hegemonía liberal. Por favor, me confirman si están viendo las diapositivas. Profe, está cargando, dice Diana María Angulo, está empezando a compartir, pero está cargando, no aparece por el momento nada. ¿Qué será? Esto está como lento, hola. Ya, Ya, profe, profe, ya se ve. Bueno, muy bien, listo. Bueno, entonces entramos a la hegemonía liberal. Dura 16 años, de 1930 a 1946. Inicia con el gobierno de Enrique Olaya Herrera. Enrique Olaya Herrera es presidente de 1930 a 1934 y básicamente su gobierno se destaca por, en primer lugar, hay una protección y un fomento a la industria nacional. Es un gobierno que se cuida mucho de tratar de hacer unos equilibrados tratados de libre comercio, por decirlo de alguna manera, no importando lo que producimos, precisamente pues para fomentar la recuperación, el fortalecimiento y la creación de la industria nacional. También se estimuló la producción de petróleo. Básicamente se estimuló la producción de petróleo en el Catatumbo, como otra de las locomotoras, si se le puede decir, de la economía colombiana. También durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera se construyeron los puertos de Buenaventura y de Barranquilla, porque por supuesto, como ellos estaban de acuerdo con el libre cambio, pues entendían claramente que los puertos eran una forma de internacionalizar el país y eran el sector de la economía donde, por supuesto, llegaban todos esos importantes intercambios comerciales. También se creó la Caja de Crédito Agrario, la Caja de Crédito Industrial y Minero, con el ánimo de fortalecer la producción, con el ánimo de fortalecer los mercados y por supuesto de fortalecer a los productores de estos distintos pisos económicos. Sobre todo en el tema agrario se empieza a pensar en el crédito blando para el pequeño y mediano campesino, pero también de fondo hay un mensaje claro de que los campesinos deben empezar a asociarse en cooperativas de trabajo para tratar de acceder a créditos de mayor envergadura que permitieran empezar a darle un desarrollo más capital al campo. También se crea el BCH. Recordemos que el Banco Central Hipotecario fue ese banco que se creó para financiar la construcción de viviendas tipo medio. El banco desaparece años después porque cambia las reglas de juego con las tasas de interés. Venían de unas tasas de interés fijas y luego esas tasas se vuelven variables de acuerdo al IPC y ahí es donde los créditos se vuelven impagables. Muchas personas pierden su vivienda, deben ser entregadas nuevamente al banco y finalmente pues el BCH debido pues a toda esta crisis que genera se vuelve inviable y es liquidado. Asimismo se crea la Federación Nacional de Cafeteros. Esta federación, como lo habíamos dicho anteriormente, ya estaba como en ciernes. Se necesitaba una institución que se dedicara a estimular la calidad del café, que se dedicara a expandir mercados para este producto, porque pues es de los productos con los cuales nos visibilizamos ante el mundo y empieza a trabajar por el gremio cafetero. También Enrique Olaya Herrera hace un reconocimiento a los trabajadores
de que debe ser remunerado y reconocido el descanso dominical y las vacaciones. Antes, quien se iba de vacaciones o escogía o irse de vacaciones o no irse, y cuando uno escogía no irse era porque las vacaciones no iban a ser remuneradas, simplemente se les daban los días de descanso y no más. En este gobierno se reconoce la remuneración pues de las vacaciones como parte, por supuesto, de los derechos de los trabajadores. Luego viene Alfonso López Pumarejo, de 1934 al 38 y del 42 al 45. Alfonso López Pumarejo acciona desde su primer periodo de mandato la Revolución en Marcha. Es una de las pocas propuestas de un gobierno que trata de hacer unas reformas de fondo en el Estado colombiano. Entonces, propone varias reformas. Una reforma laboral, en primer lugar, que tiene dos objetivos fundamentales. El primero es reconocer la existencia de los sindicatos y la legalización de los mismos, de ahí que surja la Confederación Nacional de Trabajadores. También se reconoce en esa reforma laboral la existencia del contrato laboral como la unidad jurídica que formaliza esa contratación que hace el empleador del empleado. Entonces, el contrato como ese manifiesto donde se encuentran los derechos, de los trabajadores, los deberes de los trabajadores, la remuneración que le va a ser cancelada por mes de trabajo, las horas de trabajo. Entonces aquí se reconoce que las horas de trabajo son 8 horas laborales. Se reconoce el descanso dominical y se reconoce pues esa forma de formalización laboral en la relación entre el trabajador y el empleado. También se habla, después viene la reforma educativa. La reforma educativa tiene una premisa fundamental y es el derecho a la educación pública gratuita a nivel primario. También se reconoce en esa reforma educativa que se debe defender la libre expresión y el libre pensamiento, y por ende que la Iglesia no debe inferir, no debe entrometerse en el sistema educativo del país. Y durante este gobierno también se fortalece la Universidad Nacional, disponen de unos recursos para terminar de construir la ciudad universitaria. Alfonso López Pumarejo también interviene en la reglamentación democrática que debe generar la universidad internamente para elegir sus autoridades educativas y por supuesto las funciones que cada una cumpliría dentro de la universidad. También impulsó una reforma agraria que básicamente la traduce en la ley de tierras, una ley que buscaba tratar de acabar los latifundios y manifestar que la tierra tenía una función social. No podían haber lotes de engorde, por decirlo de alguna manera, o lotes dedicados a la ganadería cuando su vocación era agrícola, y que todo eso debía revisarse precisamente en el marco de la ley de tierras, porque pues los liberales sí consideraban que la mayor desigualdad de un país sigue siendo precisamente esa inequitativa distribución de la tierra. Entonces, esa era como la premisa de esa reforma, que pues le causó mucha oposición a Alfonso López. Y también dentro de la ley de tierras se mejoran las condiciones laborales para los jornaleros que hacen parte pues de la ruralidad del país.
básicamente el pago de la jornada laboral y algunos derechos. Y también se establece una reforma constitucional donde básicamente, aparte de concebir que la propiedad privada tiene una función social, también se concibe que el Estado debe ser un Estado interventor en la economía del país, que no se puede dejar al vaivén de la oferta y la demanda el comportamiento de los agentes económicos, porque los agentes económicos están movidos por el lucro y que definitivamente el Estado sí debe regular esas relaciones económicas y por ende debe ser un Estado más interventor. Muy bien, luego viene Eduardo Santos de 1938 a 1942. Eduardo Santos básicamente funda el Instituto de Crédito Territorial. Recordemos que el Instituto de Crédito Territorial es instituto que financia viviendas rurales, no solamente la construcción de nuevas viviendas, sino también el mejoramiento de las existentes. También durante su gobierno se creó el Fondo Nacional de Ganadería, no solamente para mejorar este sector de la vida económica del país, sino también para que el mismo fondo lograra determinar cuáles eran las tierras aptas para ejercer la ganadería y cuáles lo eran y cuáles no. Porque ellos logran determinar, como lo había dicho anteriormente, que esos grandes latifundios estaban dedicados básicamente a la ganadería y no a la agricultura, que es su vocación, y pues eso, por supuesto, estaba haciendo perder vida productiva del campo al país. También durante el gobierno de Eduardo Santos se firmaron los límites con Venezuela, y si bien ya se había aprobado el sindicalismo con Alfonso López Pumarejo, ellos sí ponen esta limitante, y es no permitirle a los sindicatos que participen en partidos políticos, porque consideran que el objetivo genuino con el que se crean los sindicatos pues se pierde al momento de tener este tipo de inmiscuirse en este tipo de campañas electorales, y terminan pues desviando el propósito para el cual fueron creados. Luego viene Alberto Lleras Camargo, quien reemplaza ese año a Alfonso López Pumarejo, da la renuncia de este y funda la Flota Mercante Gran Colombiana, que recordemos es una empresa marina mercante muy importante del país. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la violencia de mediados del siglo XIX. Por supuesto, hay que empezar hablando del origen de toda esta violencia. Ya veníamos pues de esta violencia bipartidista, y se agrava esto con el Bogotazo. Pues todos sabemos, por supuesto, que el protagonista es el extinto líder Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, abogado de la Universidad Nacional, se había ganado una beca para estudiar en Italia, de allá aprendió la oratoria de Mussolini, un hombre muy versado, muy profundo en sus convicciones, muy distante de la élite liberal de su mismo partido. Por supuesto, el talante de Jorge Eliezer Gaitán había generado rencillas al interior del partido, y no había duda de que él iba a ser el presidente de la República, un hombre que trató de ser muy ponderado en su actuar político, que se identificó con las bases, que logró interpretar el sentir de la ciudadanía. Fue alcalde de Bogotá, fue representante a la Cámara, senador de la República, de los últimos debates estelares, precisamente el de la masacre de las bananeras, como bien lo comentó Cristian ahora, donde básicamente dice que efectivamente
el culpable de esa masacre es el gobierno conservador. Y realmente pues esto le costó la vida. Asistimos pues a una revuelta popular sin precedentes donde Bogotá queda prácticamente semidestruida. Y aquí quiero compartir con ustedes un audio sobre cómo se registró la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en ese momento en las emisoras del país. Permítanme un momento. Mario Mesa Turmequé, doctor Mario Mesa Turmequé, organiza las milicias revolucionarias. Héctor José Rodríguez, que les ve en la Radio Nacional con informes sobre el movimiento. Pueblo Liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a ser vengado. Todos los demócratas de Colombia se han apoderado del control de la República. ¡Viva la Revolución Popular Izquierdista Colombiana! ¡Aló, a los colombianos en el exterior! ¡Aló, a los colombianos en el exterior! ¡Aló, a los colombianos en el exterior! A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, entre las 14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Aló, fuerzas liberales izquierdistas, aló, fuerzas liberales izquierdistas de Colombia, se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. Ospina Pérez ha caído en Lima, Policía Liberal del Tolima, por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia. Doctor Jorge Eliezer Gaitán, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. Apodérense del poder y del Partido Liberal. A la carga, a la carga, a la carga, Policía Liberal del Tolima. Aló, Policía de Bogotá, Policía Liberal de Bogotá. Les leemos el siguiente decreto del Comando de Dirección de Policía Nacional al servicio de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno. El Comando de Dirección de la Policía Nacional en Bogotá, al servicio de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno, ordena a todas las plazas estar listas para tomar sus sitios en el momento en que se les imparta la orden. Le comunicamos al liberalismo de todo el país que de este momento en adelante, Últimas Noticias queda constituido en el órgano oficial de difusión de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno, que opera inmediatamente bajo las órdenes estrictas de su comité ejecutivo. El comité ejecutivo de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno ha quedado constituido por los siguientes ciudadanos liberales: doctor Adán Arriaga Andrade, doctor Gerardo Molina, doctor Jorge Zalamea, don Rómulo Guzmán y Carlos Restrepo Piedrahíta. Bueno, muy bien. Entonces, pues vamos a ver en la siguiente clase cómo a partir del Bogotazo se constituyen las primeras guerrillas liberales al mando de Guadalupe Salcedo y cómo después viene el gobierno de Laureano Gómez, se genera el Frente Nacional. Esto permite
Esto permite entonces que se originen las guerrillas en nuestro país. Vamos a hablar entonces un poco sobre cómo fue el origen de las FARC, del ELN, del EPL, del M-19, del Quintín Lame, después el narcotráfico, después la aparición de los paramilitares y por último, pues cuando asistimos ya a la Asamblea Nacional Constituyente, y se genera pues la Constitución de 1991, que es la que nos rige hasta el día de hoy. Entonces eso sería todo por ahora. No sé si de pronto... Ah, aquí me habían escrito, a ver, miremos qué. No sé si tengan alguna pregunta. Jorge. ¿Será que me puede hacer un favor? Jorge Bedoya. William, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, profesora. Bien, muchas gracias. Profe, es que no alcancé a anotar lo de Alberta Lleras Camargo. A ver si me podría dejar ver nuevamente esa partecita antes de la diapositiva de Gaitán, por favor. Sí, por supuesto. Ya, permíteme un momento. Ya la coloco. Bueno. De todos modos, recuerden que la clase queda grabada. En este momento la estoy grabando y una vez termine de grabarse, bueno, yo no sé, hace una conversión ahí Zoom, una cosa así, entonces yo la subo al canal de YouTube para que la puedan revisar. Bueno. Profe, es la de Alberto Lleras, por favor. La siguiente, esa, Profe, gracias. Profe, ¿no puedo poner un discurso de Gaitán? Que si lo puedes, ¿cuánto dura? 2 minutos. Claro, dale, colócalo. Ah, pero ¿y si puedes hacerlo o te tengo que dar la función? Autorízame, profe. Ah, ok, espérame. O te pongo el link ahí en el chat. Ah, bueno, colócalo y lo compartimos, listo, de una. Ya, profe, ya lo compartí, ponlo para que todos lo vean. Ah, pero yo, a ver, William, ¿ya terminaste de copiar? Sí, señora. Listo, entonces ahora sí puedo dejar de compartir acá. Abramos aquí el video. ¿Por qué no me abrió? Espérenme a ver. ¿Ya? Talento de estudio. En un momento que esto se me puso muy lento.
Ya. Acéptame para yo compartir. Ya está cargando. Aquí. De las jugadas. Yo hablo otro lenguaje, que no es este lenguaje del odio, que no es este lenguaje de las jugadas electoreras, que no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de don fulano para ir a don sultano y volver a ir a don sultano para volver a don mengano y de don mengano para ir a don sultano. Yo no hablo ese lenguaje de toda esta gente cobardona que unas veces se llama izquierdista, unionista, turballista o lo que sea y no piensa un conservador y no piensa en los destinos de su patria. Porque nuestro llaman a luz del espíritu, ese no es el lenguaje de la discriminación, que no es este lenguaje de las jugadas electoreras, otro es nuestro, que no es este lenguaje de llaman de amigos que se tiene que pagar de don fulano para ir a don fulano y volver a ir a don fulano para volver a don mengano y de don mengano para ir a don sultano. Yo no hablo de que se siga a esta gente cobardona ni que unas veces se llama izquierdista, unionista, turista, no pienso conservador, no pienso en los destinos de su patria, porque tiene asociada la luz del espíritu, la realidad de determinación. Otro es nuestro lenguaje. Lo llaman demagógico, pero es lenguaje de justicia que está llamado a una transformación que nadie va a detener. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo. Yo no soy de los caudillos que están llevando a la multitud. Me siento llevado por ella. Tengo fe en ella. Y no voy a ser como los jugadores restiados. Pero sí voy a ser como los hombres que saben que cuando hay un grande ideal por medio, si el médico, si el enfermo llama en ayuda, están obligados a dar la transfusión de su propia sangre si necesario fuera. ¡Pueblo! ¡Por la restauración moral! ¡Jala! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! ¡Jala! ¡Pueblo! ¡Por la derrota de la oligarquía! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! ¡Jala! Muchas gracias, Cristian. Casi que no, se traslapó ahí varias veces, pero bueno, lo logramos entender. ¿Qué tal el talante? Y sobre todo el fervor con el que daba sus discursos.
Bien, Se muchachos. eriza la piel, doctora. Por supuesto. Ay, espérenme que es que estoy, no sé qué le pasa. Bueno, muy bien. Entonces, con esto pues damos terminada la clase. Nos vemos, si Dios quiere, en 8 días. Que tengan una muy buena noche y bueno, que descansen, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias a todos. Doctora, gracias. Chao, profe, gracias. Buenas noches. Gracias.